¿Te has sentido como un extraño en tu círculo social? De lo que ellos hablan a ti ya no te interesa y de lo que tú hablas a ellos no les interesa. ¿Te has puesto a pensar que el problema no eres tú, sino más bien que el problema son quienes te rodean? Bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny Yo soy Jackie. y el día de hoy les vamos a hablar de quienes te rodeas sí importa. Así es. Y Fanny, no sé si te ha pasado que muchas veces cuando estás con un grupo de amigos en específico, de la nada llega un punto en el que muchas veces sacas algún comentario o tú les compartes algún sueño o proyecto que tienen y de la nada se quedan callados. Tú sientes las vibras que no son las correctas, te sientes como que hasta cierto punto un extraño en ese grupo de amigos que tenías. ¿Te ha pasado? Sí, Mariana, sí me ha pasado más de una vez y es un sentimiento extraño. O sea, que de repente estás con esas personas que eran tus amigos de años, que conoces de casi toda la vida o de muchísimo tiempo, con los que antes compartías muchas cosas y de repente hay algo que a ti te empieza a llamar la atención. Puede ser proyectos, como dices, sueños o simplemente temas. Te empieza a llamar la atención un tema y tú lo empiezas a sacar con todos tus amigos y como dices, se siente como ese, hasta como si fuera un cierto rechazo, se quedan callados o simplemente como que te dan el avionazo, te tiran de a loca y sientes como esa barrera, como que no puedes ser esta parte de ti con ellos completamente porque pues quizá no te entienden o no están en la misma sintonía que tú o no les interesan los mismos temas que tú. Y no por eso significa pues que sean malas personas, sino que simplemente pues ya no comparten tanto contigo y que quizá necesitas nuevos amigos. Nos hemos dado cuenta de que sí es importante las personas que tienes cerca de ti, porque dependiendo de esas personas que tienes cerca de ti, te pueden impulsar si es que son las personas correctas, con las que puedes hablar cualquier tipo de temas, tus sueños, tus proyectos, te pueden ayudar a llegar más lejos, a decirte sí se puede, a decirte no estás loco, incluso a decirte cómo llegar más rápido. Pero si no tienes a esas personas correctas cerca de ti, te pueden hasta desilusionar, decirte que estás quizás soñando demasiado, que eso que tú quieres no se puede, o que es malo, o que simplemente te alejan o te limitan a que tú no vas a poder lograr eso que tú quieres. Pero entonces, Fanny, ¿cómo te diste cuenta que algo estaba mal o que necesitabas cambiar ese círculo social? Fíjate que justo me pasó, Mariana, que estaba cerca de un círculo cercano que yo tengo, que de verdad es casi casi como mi familia. Y yo empecé con estas ideas que en mi caso eran cosas relacionadas, por ejemplo, a negocios y a proyectos, este tipo de sueños. Y cuando yo los platicaba con ellos, constantemente llegaban a mí como que este tipo de comentarios como de no, es que trabajas mucho y deberías de estar más tranquila. Y como que si trabajas mucho, eso va a hacer que te alejes de las personas y de que te termines quedando sola o de que el trabajar demasiado no es bueno. Este, como que todo ese tipo de cosas que pues sí me confundían y que me hacían como desanimarme de mi sueño. Entonces, mucho tiempo pues yo me dejé llevar con esta idea y dije, bueno, entonces yo me tengo que acoplar, a moldar a ellos para poder pues estar cerca de mi círculo y hacer lo que ellos hacen y todo esto. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que realmente, pues no, o sea, que mi sueño realmente era mucho más grande y mucho más fuerte que yo y que de verdad quería seguir intentándolo, quería seguir luchando por él. Y ya después fui encontrando nuevas personas que platicaban algo completamente diferente, que ellos era como trabajar por tu sueño es algo bueno, trabajar por tu sueño vale la pena, si trabajas duro te va a llevar lejos. Y entonces empecé a ver las cosas como de dos puntos diferentes y dije, bueno, ¿cuál me va a acercar a mi sueño? ¿Cuál me va a acercar a mi meta? Y evidentemente pues no era mi círculo, no era mi círculo cercano. Pues ahí fue donde me di cuenta que pues quizá necesitaba moverme en otros círculos. Pero a ver, Fanny, lo que acabas de decir es algo muy avanzado. ¿Qué pasa cuando tenemos estos sentimientos muy al inicio de, o sea, de verdad soy yo la que estoy mal? ¿Qué es lo que está pasando si se supone que somos amigos? Claro. Y es que sí, la verdad es que ha sido un proceso complicado y lo sigue siendo
De verdad, yo te puedo decir que han sido meses, casi casi años que llevo en este proceso. Lo primero que yo creo que te pasa es justo donde sientes esta desconexión con tu círculo o sientes como que ya no encajas tan bien, como que ya no te sientes tan cómodo, sientes que no puedes hablar todo lo que quisieras con estas personas porque sabes que no te van a entender, que no piensan igual que tú, etcétera. Y sí, como bien dices, vienen estos pensamientos a tu cabeza de decir, pues igual y tú, o sea, igual y yo estoy mal, igual y yo soy el que está metiéndose otras cosas, me estoy alejando de ellos, etcétera. Y entonces ahí es donde viene esta lucha interna, donde dices, bueno, o sea, ¿quién tiene la razón, no? En mi caso, yo pasé por esa etapa donde intenté acercarme a mi círculo, intenté de verdad tratar de hacer todo lo necesario para pertenecer. Y como te digo, pasó el tiempo donde me di cuenta que pues yo no podía evitar esta parte de mí que me impulsaba a hacer cosas diferentes. Y entonces, poco a poco, vas abrazando esta idea de que, pues, realmente tienen ideas diferentes, que tienen pensamientos diferentes. Y yo pasé por muchas etapas, de verdad pasé por etapas incluso donde yo intentaba como difundir todas estas nuevas ideas o estos nuevos sueños en mi círculo, pero pues yo seguía sintiendo ese rechazo. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que, pues sí, necesitaba, que podía estar cerca de mi círculo pero que yo ya tenía que tener ese filtro de decir, bueno, aunque yo siga estando cerca de este círculo, yo tengo que aprender a decidir lo que sí, con lo que sí estoy de acuerdo de lo que no, porque no todo lo que ellos me digan van a tener la razón. Hay cosas que ellos me decían, como por ejemplo que el trabajar mucho por tu sueño era algo malo, donde yo sabía que no estaba de acuerdo y a pesar de poder convivir con ellos, pues internamente yo no comparto esos pensamientos. Ahí me di cuenta que no es tan fácil, no es tan fácil desprenderte de las personas que quieres y de las personas que han sido tu círculo por mucho tiempo, porque obviamente es un vínculo muy fuerte que tú tienes y de repente se siente como que estás traicionando, como que estás abandonando, te llega la culpa, te llegan muchas cosas. Este proceso igual yo lo trabajé con mi psicóloga y un ejemplo que me ponía es, imagínate que tienes una casa pequeña donde ahí has vivido toda tu vida y ahí naciste y creciste y tuviste tu niñez y tienes muy buenos recuerdos. Pero por cuestiones de la vida, por cuestiones de tu sueño, tienes que irte a vivir a otro lugar, a otra ciudad y vivir en otra casa. Pero tú estás tan aferrado y tan encariñado con esa casa que pues no vas a dejar morir tu sueño, no vas a dejar de lado nuevas aventuras, nuevas cosas que puedes vivir con tal de estar en esa casa. No te puedes aferrar a una casa o a un lugar ni a una persona y abandonar tus sueños, porque pues es como cerrarle la puerta a nuevas cosas. Entonces ahí fue cuando entendí un poquito más que a pesar de que es difícil y es complicado, creo que lo que te puede ofrecer el abrirte a nuevas cosas es mucho más. Pero entonces, Mariana, aquí lo que estamos viendo es que aislarte de tu entorno no siempre tiene que ser malo y que a veces el cambiar y el llegar a nuevos entornos te puede impulsar y puede hacerte descubrir nuevas partes de ti. ¿A ti te ha pasado? Sí, me pasó algo muy curioso porque era algo que no esperaba, honestamente. Pues claro, la pandemia nos aisló y en este aislamiento yo entro a un curso en donde pues yo me metí porque de verdad estaba muy emocionada, todo lo que decían, todo me gustaba, no pensando más allá del curso, pero de la nada empiezo a comentar con personas que están del otro lado del mundo y de la nada estoy hablando con personas en diferentes zonas horarias y es como de qué padre, qué interesante. Y oh sorpresa, empiezan conversaciones de lo que ellos hacen, empiezan conversaciones de proyectos y empiezo a escuchar cosas nuevas que es como de, wow, en mi vida había escuchado esto, no sé qué sea, pero necesito saber más de lo que están diciendo. ¿Qué es ese proyecto del que me hablas? Porque en mi vida lo había escuchado y es algo que me interesa, es algo que tú lo estás diciendo que lo quieres hacer y ahora yo también lo quiero hacer y descubres que hay círculos sociales y hay personas allá afuera que muchas veces no habías pensado que existían porque, claro, no sabemos lo que no sabemos y no conocemos lo que no conocemos hasta que llega un punto en el que lo conoces o tienes una probadita de lo que es ese mundo y dices, wow, quiero pertenecer a ese mundo.
Entonces, eso fue básicamente lo que a mí me sucedió. Alguien empezó a hablar de un proyecto y era como de, en mi vida había escuchado lo que es un venture capital, pero ahora quiero saber qué es eso porque me gusta la idea de cómo suena, me gusta todo lo que estás diciendo. Por favor, di más. Y entonces me vi rodeada de personas que, claro, con mucha más experiencia, con mucha más edad que yo, pero con un lenguaje que yo quería tener, con un lenguaje que me gustaba, con un lenguaje que me emocionaba. Y ahora las conversaciones tardaban horas y horas hablando de proyectos. Y claro, hasta cierto punto me sentía como que no tenía nada que aportar a la mesa, pero era de, yo quiero estar aquí escuchando eso. Esto de verdad es lo que me interesa escuchar. Claro. Y ahí algo bien importante que decías al inicio, yo creo que es como que tú ya tenías esa chispa de curiosidad. Y al entrar a este curso, al hacerle caso a esa pequeña chispa de curiosidad, llegaste a ese círculo donde ellos fueron como esa flama, ese fuego que encendió en ti y que te dio toda esa emoción y esa energía para decir, yo quiero hacer esto, no sabía que esto era lo que quería, pero lo quiero ahora. Y te da ese impulso que necesitabas, esa guía. Y justamente, o sea, tú ya tenías esa pequeña curiosidad, pero ellos fueron ese empujón que necesitabas. Fíjate que creo que todos nacemos con esa chispa. Todos en algún punto empezamos, alguna vez, o sea, pensemos más hacia atrás, alguna vez mencionamos algún comentario, alguna vez escuchamos algo, alguna vez mencionamos algo que a lo mejor el resto del grupo no concordaba y dijimos, no, entonces aquí no es, por aquí no va. Y reprimimos eso hasta que, pues, hasta en algún momento de nuestras vidas, otra vez ese mismo tema vuelve a tocar la puerta y es como de, claro, quiero saber más de esto, pero no nos damos cuenta de que desde mucho tiempo atrás traíamos ya esas ideas. Y también muchas veces lo que puede pasar es lo que decías, creemos que este tipo de conversaciones o ese tipo de cosas no van con el grupo y entonces, ¿sabes qué? Pues a mí ya no me interesan. Y vivimos toda la vida diciendo, pues a mí ya no me interesan porque al grupo donde pertenezco no les interesa. Y dejas de ser o evades algo que a ti te gusta, que a ti te emociona por pertenecer a otro grupo que no necesariamente necesitas formar parte de. Sí, es como, yo también creo que todos nacemos con esa chispa de curiosidad de algo, de cualquier cosa que nos interesa, pero sí, a veces intentamos apagar esa chispa, ignorarla. Porque sí, es muy fuerte el darte cuenta que de repente ya no perteneces a un grupo, que ya no coincides tanto porque sientes una que te vas a quedar solo o que puede ser que algo esté mal en ti. Muchas cosas pueden venir a tu cabeza en ese momento, pero creo que lo peor que podemos hacer en esas circunstancias es ignorar esa chispa. O sea, creo que lo que te puede detonar muchas cosas buenas es el seguir esa intuición, seguir esa chispa y seguir indagando para ver qué más puede haber por ahí. Claro, porque es como si fuera un efecto dominó. Hay algo que te llama la atención, empiezas a indagar en eso y empiezas a darte cuenta que te interesa y empieza a crecer y empiezas a darte cuenta que quieres saber más y empiezas a darte cuenta que te emociona y empiezas a darte cuenta que te hace feliz y cada vez se va haciendo más grande y de la nada sientes que vas por el camino por el que siempre estabas destinado a ir. Y esto también nos lleva mucho a la idea de que en esos momentos o más bien llega un punto en donde sientes que ese círculo de amigos ya te queda chiquito, ya las conversaciones de verdad no te llenan, no te emocionan, llega un punto en el que te irritan y es como de, ya me quedan chiquitos, ya necesito otra cosa. Y eso está bien, es importante sentir eso y es normal porque todos vamos creciendo en diferentes direcciones y llega un punto en el que los grupos de amigos crecen en diferentes direcciones porque la vida los va llevando por caminos diferentes. Pero el problema es quedarse en ese tipo de círculos sabiendo que ya te queda chiquito. Tampoco estoy diciendo que nuestros amigos no sean buenas personas y que los dejemos de lado. No, no es nada que ver con eso. Pero sí es importante entender que depende mucho del círculo del que te rodeas, porque eso también va a marcar mucho hacia dónde vas, quién vas a ser, cuál va a ser tu futuro. Sí, de verdad, aquí queda mucho la palabra de dime con quién te rodeas y te diré quién eres.
sí es importante darse cuenta con quiénes te rodean, quiénes son esas personas y puedes tener amigos de diferentes grupos sociales. Es un hecho, no se trata tampoco de limitarse, pero entender qué grupos de amigos y qué pensamientos de los que se hablan esos grupos de amigos son los que te sirven y te van a ayudar para seguir avanzando, porque lo importante es encontrar esos grupos de amigos donde tú sientes que el grupo está muy grande para ti, donde de verdad sientes que son ellos los que te empujan hacia arriba, porque eventualmente eso es lo que van a hacer, te van a llevar a donde están ellos y más alto. Sí, es encontrar círculos donde te reten, donde tú sientas que necesitas echarle más ganas para alcanzarlos, para crecer, para seguir creciendo, o sea, que de verdad te motives y tú digas, yo no creía que esto era posible, pero ahora teniendo a estas personas cerca de mí, veo que sí, o sea, veo que me estaba limitando, que había mucho más y que es mucho más cercano de mí de lo que yo me imaginaba. Claro, pero entonces aquí viene la pregunta, Fanny, ¿cuál es esa barrera o cuáles son más bien esas limitantes que nos impiden de encontrar esos círculos sociales o salir de los incorrectos? Creo que la parte más difícil, Mariana, es justo esta parte, o sea, de salir de tu círculo o el alejarte de ellos, que como bien decíamos, no significa que ya no van a ser tus amigos, que los vas a ignorar, ni mucho menos, sino simplemente es abrirte a la posibilidad de crear nuevas conexiones, crear nuevos círculos, nuevos amigos que vayan más alineados con esta meta o este objetivo o estas nuevas mentalidades que tú tienes. Entonces, ¿cuáles son de esas cosas? Y hablamos por lo que nosotros hemos vivido. Y una de las primeras creo que es el que te llegas a aferrar a tu círculo. En mi caso me sucedió que yo quería seguir manteniendo mi círculo porque tenía obviamente ese afecto a las personas cercanas a mí, a mis amigos, y yo no, me aterraba la simple idea de poder perderlos. Entonces, intenté muchas cosas erróneas, como por ejemplo, intentaba platicarles a ellos de los temas, como que intentar meter esos temas que a mí me interesaban y hacer que ellos les interesaran, que obviamente no funcionaba porque pues, cada quien tiene intereses diferentes. Y también me sucedió el punto donde yo hasta cierto momento me volvía como un poco su consejera y también sucedía el rechazo porque era como, a ver, o sea, no te estamos pidiendo consejos, no sé. Entonces también sucedió eso, que obviamente también estuvo mal. Y bueno, hasta que llegué al punto donde entendí que pues no, simplemente tenía yo que seguir mi impulso, mi sueño, estas nuevas formas de pensar que yo tenía y avanzar y encontrar nuevas personas con las que sí pudiera ser esa versión de mí. Y otro de los miedos que frecuentemente suceden es, o que nos pueden llegar a pasar, es el miedo a ser rechazado en este nuevo círculo. Que de repente tú llegues con esa idea de decir, híjole, es que yo no tengo nada que aportar. O ellos ya tienen mucho, ¿cómo crees que me van a querer aceptar? ¿Y qué les voy a decir? Y por qué querrían ser mis amigos? Que no sé qué. Eso también es súper común y es muy entendible. Pero yo creo que bueno, todos hemos iniciado desde cero, desde no saber las cosas, y siempre es como lo que ayuda mucho aquí es preguntarte, o sea, si alguien acudiera a ti que no, preguntándote algo de lo que no sabe, tú le cerrarías la puerta, le dirías que no, le rechazarías tu amistad. Pues la verdad es que no. O sea, normalmente estamos abiertos a este tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué ellos no te aceptarían, no? Claro, y también muchas veces cuando el grupo de personas es o tiene esa mentalidad de salgamos adelante, es como de, claro que vamos a ayudar al que apenas empieza. Entonces siempre eso es importante porque muchas veces deja la pena de lado y lo único que se queda son las ganas de pertenecer, de estar ahí y la emoción de no importa si puedo hacer, no importa, yo hago cosas rutinarias que yo sé que a ti te estorban, pero yo te puedo ayudar en eso. Y es dar el valor de lo que yo tengo que a lo mejor te puede ayudar en algo y entonces es pertenecer y es acoplarse y es básicamente seguir una línea que tanto deseas. Y otra de las situaciones que pueden suceder también es cuando tú siempre eres una persona que está para los demás, que está para tu círculo cercano, pero a veces no recibes lo mismo de vuelta. Y eso me pasaba a mí, honestamente, eso es algo que yo solía hacer. Suelo ser una persona muy involucrada con mis amistades de forma presencial. Me cuesta mucho mantener amistades por teléfono, por llamadas, pero de verdad cuando estoy y se los hago saber
Así que muchas veces lo que me pasaba es que ponía antes sus prioridades, ponía antes sus problemas, ponía antes sus preocupaciones que yo, básicamente, y ese era un problema porque entonces dejaron de interesarme muchas cosas y lo peor que sucedió es que yo no me conocía en el camino. Y mucho tiempo después es cuando empiezo a conocerme a mí misma y empiezo a conocer mis intereses y empiezo a darme cuenta que eran intereses que tenía desde hace mucho tiempo, pero simplemente no los explotaba o no me daba cuenta por estar más interesada en otras personas. Y también lo que a veces llega a suceder es que tener esta sensación de decir, es que no tengo a nadie que me escuche. O sea, yo estoy para escuchar a todos, pero para hablar de estos temas, como que sientes que no hay con quién y te los guardas. Y eso también a la larga termina siendo un tema. Sí, claro, porque sientes que no puedes hablar con nadie, que no hay nadie que te entiende y ese es un sentimiento muy aislante que sí de verdad pega. Y bueno, por último, otra de las cosas que también pueden suceder es que te cueste decir que no. Que por múltiples razones, pues esto lo que ocasiona es que te da culpa, porque de repente si tú estabas acostumbrado a siempre estar disponible para tu círculo cercano o para siempre ser esa persona que ayudaba, que apoyaba, que lo que sea, pues esa parte de ahora priorizar estos nuevos intereses o priorizar estos nuevos círculos, pues puede llegar a traerte culpa o te puedes seguir a sentir mal, que estás traicionando esa otra amistad. Pero entonces también es entender que un verdadero amigo también va a desear que tú te expandas, que tú crezcas como persona, incluso si tienes que acercarte a nuevos círculos, y entonces también es eso, entender que una verdadera amistad pues va a respetar esa parte de ti. Claro, y sí, el decir que no y el poner límites es algo muy complicado porque muchas veces no tan solo lo tienes que hacer con amigos, también lo tienes que hacer con familia y es donde ahí ya duele, ahí ya pesa más. Ok, pero Fanny, aquí viene otra situación. ¿Qué es lo que te hace darte cuenta que algo no andaba bien, que necesitabas encontrar otras personas en tu vida? Creo que es ese momento, Mariana, o sea, esa situación donde tú estás rodeado de personas y de repente sientes ese cierto rechazo, sientes que tú tienes un interés, que hay un tema que a ti te emociona mucho, que te está dando mucha curiosidad y que te gustaría explorar, pero no hayas ese espacio con las personas que están cerca de ti, con quienes puedas explotar eso, con quienes puedas saciar esa curiosidad o conocer más al respecto. Y entonces ahí es donde viene esa encrucijada de decir, ok, es... Pues con quién, o sea, a dónde pregunto, lo que sea, y empiezas a voltear a otras cosas, a otros temas. Y creo que ahí los pasos de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo le hago? Ya me di cuenta que este círculo no va a poder llenar esta parte de mí. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a rodearme de otros círculos? ¿Cómo empiezo a saber qué es esto que quiero? Bueno, es que siempre creo que es darse cuenta de lo que estamos sintiendo, darse cuenta de esas pequeñas situaciones, como le decía al inicio, aquel comentario que haces que en el grupo de amigos, pues como que no fue bien recibido, aquella idea, aquel pensamiento, aquel proyecto, aquel objetivo que dices, ay, como que aquí no puedo hablar de eso, date cuenta de qué es. Y empieza a investigar, empieza a indagar. Eso te va a llevar a darte cuenta si sí de verdad es interés o solamente fue algo momentáneo. Si es interés, bueno, entonces eso te va a llevar a buscar más gente, más información y sobre todo a buscar esa guía que muchas veces necesitamos todos al inicio, sean de personas, sean de conocimiento. Muchas veces o más bien la mejor forma para encontrar esta guía es qué es lo que tienes a la mano. Una persona pues el mismo internet, qué es o con qué es lo con lo que puedes empezar. Claro, y aquí algo de lo que hablábamos que es súper importante es como seguir alimentando esa chispa, ¿no? Si tú ya tienes esa chispa de curiosidad de lo que sea, o sea, puede ser negocios, puede ser de algún tema más de cuidado personal, cualquier tema realmente no importa, como tú dices, ve por más de ello. Si tú ya tienes esa curiosidad, ve por más, investiga más, para que tú puedas empezar a definir qué es eso que me llama la atención. Ya que tienes una idea un poquito más clara,
ahora sí puedes empezar a buscar quién está hablando de esto, o sea, quién está inmerso este tema, a quién le interesa esto, porque así vas a empezar a rodearte de ese tipo de personas y vas a poder identificar y decir, ok, entonces, a estas personas también les interesa lo que a mí me interesa, también están pensando en lo que yo estoy pensando, también tienen un poco más de esto, y entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta que no estás tan loco como tú crees, que es más posible de lo que crees eso que tú piensas, y que hay más personas buscando lo mismo que tú, y que entre todos se pueden ayudar. Y lo que siempre decimos, o sea, en equipo y con más personas llegas mucho más rápido, mucho más lejos, y aquí es donde viene la importancia de tener un mentor. Que un mentor o una guía no necesariamente es una persona que tú vas a tener 24/7 aquí diciéndote qué hacer y que te esté coachando y lo que sea o que tú le tengas que pagar. Son el tener esa guía, esa información de esas personas que están involucradas en eso que a ti te llama la atención. Y como decía Mariana, al inicio es ver en tu alrededor, a quién tengo cerca. ¿Hay alguien cerca de mí que yo conozca o que alguien cercano a mí conozca, que esté involucrado en este tema que a mí me interesa o en este proyecto o en este sueño? Y si no, es empezar con lo que tenemos a la mano, que es el Internet. Podcast, video, seguirlos, ver qué está haciendo esta gente, en qué cosas anda, qué está pensando, qué cosas hace en su rutina, en sus hábitos, y poco a poco te va a ir acercando. Y también perder la pena, como decíamos, acercarte a estas personas, intentar involucrarte y intentar ser parte también de sus círculos. Sobre todo porque te acerca a eso que quieres y el último paso es que empiezas a darte cuenta de quién de verdad eres y empiezas a aceptar que esa persona eres tú y que es tu nuevo yo y que pues no necesariamente está mal, todo lo contrario, está bien. Sí, porque al inicio es complicado y algo que yo le decía a Mariana, digo, en mi caso era como el sentirme una farsante al inicio, porque yo sentía que mi yo, que siempre había sido toda mi vida y que mis amigos conocían y mi familia conocía, pues era una, y ahora esta nueva persona con nuevos intereses, nuevas ideas, nuevos pensamientos, pues era otra. Y ese cambio fue complicado para mí, el aceptar esta nueva versión de mí, esta nueva persona, pero pues igual y no, igual como Mariana dices, en realidad estás descubriendo quién siempre fuiste y solamente te estás dando cuenta. Claro, porque a mí me pasaba algo muy gracioso cuando estaba muy chiquita. Yo era una niña reprimida, se puede decir, hasta cierto punto y ahora es como de verdad estoy descubriendo quién soy yo, de qué soy capaz y eso me emociona muchísimo porque entiendo que es una transición y entiendo que conforme pasa el tiempo sigo evolucionando, sigo creciendo y convirtiéndome en esa persona, pues que claramente soy yo, pero que tiene un antes y un después. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, que creo que todo en la vida son ciclos y nosotros también como personas tenemos ciclos en las cosas que vivimos, en las cosas que nos gustan, en nuestros sueños, nuestros intereses. Y si de repente estamos viviendo esta transición o este cambio donde tenemos nuevos sueños, nuevas cosas, no hay que renunciar a ellos, a pesar de que todo nuestro entorno, todas las personas a nuestro alrededor digan lo contrario o digan que eso no se puede o que eso no te conviene o lo que sea. Si tú de verdad tienes esa inquietud, ese sueño, síguelo. Sé fiel a esa versión nueva de ti, a esa inquietud, esa curiosidad y ve por más de ello. Y créeme que aunque ahora parezca imposible, allá afuera hay muchas personas con las que tú vas a poder encontrar esto que tanto buscas, con las que vas a sentir esa llama interna que te va a impulsar a ir por más de eso que tú buscas. Esa visión que tú tienes sí existe, sí es posible y sí la puedes alcanzar. Nada más es, pues, realmente decidir qué tanto quieres eso que tienes en tu cabeza, esa visión, ese sueño, y dejarte llevar, o sea, abrirte la posibilidad de conocer esta nueva versión a ti. Claro, y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han hecho un comentario de algo que les interesaba, de algo que de verdad les importaba en ese grupo de amigos y se sintieron como excluidos por la reacción?
cuál fue el tema del que hablaron. Déjenlo ahí abajo en la cajita de comentarios. Pero Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Bye.